Hola amigos de ThinkBricks, Simón Lorenzen, aquí estamos hoy. Estamos dando la bienvenida a un nuevo invitado especial de alto nivel, el académico noruego, el profesor Glenn Diesen de la Universidad del Sureste. Bienvenido de nuevo, profesor Glenn. Muchas gracias por invitarme de nuevo y por la amable invitación, la amable presentación. Lo siento. Gracias, muchas gracias. Usted es un amigo de ThinkBricks. Y hoy realmente nos gustaría comenzar hablando sobre su último discurso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que dio hace algunos días. Y usted habló sobre una especie de dimensión informativa, diciendo que Occidente, el Occidente colectivo, no solo está difundiendo desinformación, sino que está generando la escalada en todas partes. ¿Cuál es su opinión? ¿Podría ampliar cómo esta dimensión, en el contexto de la guerra informativa, se está desarrollando de manera diferente entre los países occidentales, el sur global y los países BRICS? No, hice el comentario de que, de nuevo, esto es algo que considero simplemente parte de la naturaleza humana, que hay una contradicción. Inherentemente, cuando los seres humanos sienten amenazas, todos buscamos solidaridad interna, y de aquí es esencialmente de donde proviene la propaganda política. Definiéndonos como los buenos y al otro lado como los malos, los hechos dejan de importar al aceptar esa premisa. Si invades un país es para difundir libertad y democracia. Si tu oponente lo hace, busca expandir un imperio. Así suelen actuar los humanos. Así que mi principal preocupación, bueno, lo que estaba argumentando es que esencialmente hemos demonizado a nuestros adversarios. Di el ejemplo de Rusia, pero aclaré que esto aplica a todos nuestros oponentes, como Rusia, China o Irán, porque cada vez que quieres mejorar tu seguridad, la competencia, lo que quieres hacer es reconocer las preocupaciones de seguridad mutuas para reducir este conflicto mutuo. El principal problema es que para mejorar la seguridad, lo que deberíamos hacer es ponernos en el lugar del otro. Y yo estaba señalando que ya nunca hacemos esto y esto, no me importa dónde estés, si estás en Italia, Noruega, Reino Unido. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a un político o a los medios discutir las preocupaciones de seguridad de, digamos, Irán, China o Rusia? No lo hacen porque creen que reconocer las preocupaciones de seguridad de sus oponentes es legitimarlas. Durante la Guerra Fría, hacer esto habría sido un gran desastre, ya que reconocimos las preocupaciones soviéticas. No queríamos provocar, pero hoy este es el lema central de la guerra subsidiaria en Ucrania, que fue no provocada. Siempre se asume que nuestros adversarios actúan en un vacío sin provocaciones, no tienen preocupaciones de seguridad legítimas, siempre actúan por intenciones beligerantes. Son malvados, esencialmente, y creo que este es el principal problema que tenemos. Si ves a tu oponente como malvado, no puedes llegar a un acuerdo ni discutir sus preocupaciones. Solo se puede tener paz con un oponente malvado al derrotarlo. El bien no negocia con el mal. El bien debe derrotar al mal, y esa es la lógica. Por eso, cada vez que vamos a la guerra, estamos luchando contra alguna reencarnación de Hitler. Es igual que con Hitler. La diplomacia es apaciguamiento y la victoria es derrotar al enemigo. Ese era mi punto principal. Y solo como último comentario, todo lo basé en Walter Lippmann, porque él fue uno de los primeros académicos o estudiosos en escribir sobre teorías de propaganda política hace más de un siglo. Él aplicó lo aprendido en la Primera Guerra Mundial mientras trabajaba para la administración estadounidense. Decía que la propaganda es genial. Si muestras al adversario como pura maldad, el público se moviliza y apoya la guerra. Pero al buscar la paz es imposible porque ¿cómo decirle a tu oponente o al público que hay que reconciliarse con la pura maldad cuando cualquier paz solo les da tiempo para reconstruirse y fortalecerse y luego volver al acecho? Así que no, creo que ahora tenemos un enorme problema de propaganda en Occidente. Y en tu comentario mencionaste los prejuicios occidentales. En la psicología, las personas suelen dividir en el marco del bien y el mal, en este tipo de dualismo. ¿Qué sugieres para que los medios de BRICS difundan ciertos trabajos? No seguir el mismo marco, sino tratar de aprovechar una información correcta y adecuada.
Bueno, la información correcta es esa. La información y la verdad deben tener valor propio, no solo el de las narrativas que apoyan. Y de nuevo, creo que esta es toda la información que necesitamos. Por ejemplo, para entender de lo que estaba hablando, el conflicto en Ucrania está ahí. De nuevo, escribí un libro recientemente sobre la guerra en Ucrania. Usé casi exclusivamente fuentes occidentales, así que la información está ahí. La realidad es reconocida. Nadie está realmente disputando mucha de esta evidencia clave, pero el problema es que la realidad tiene que ajustarse a las narrativas. Si la realidad no se ajusta a la narrativa de esta lucha entre el bien y el mal, no importa. Si tienes los hechos y la realidad de tu lado, entonces se ve como si aún estuvieras apoyando la narrativa del oponente. Porque si hemos hecho algo mal, si hemos amenazado a Rusia, por ejemplo, o a China de alguna manera, entonces todo lo que escuchan es bueno, entonces nosotros tenemos la culpa. Esto no está bien porque tienes que elegir un bando. Estas personas no parecen entenderlo. Para tener seguridad debes mitigar la competencia y reconocerla. El conflicto vuelve a ser bidireccional. Lo noté desde el inicio al hacer mi doctorado sobre el dilema de seguridad. Y yo estaba señalando que, ya sabes, Rusia puede amenazar nuestra seguridad y nosotros podemos amenazar la seguridad de Rusia. Y ya sabes, todos dicen, bueno, por supuesto, Rusia nos amenaza. Sin embargo, era polémico que la mayor alianza militar del mundo estuviera dirigida contra los rusos, avanzando hacia las fronteras rusas, sumando capacidades militares y derrocando gobiernos cercanos, que de algún modo esto pudiera verse como una amenaza, porque todos somos democracias liberales. Ya veo. ¿Y podría dejarle un mensaje a los lectores de ThinkBricks? Algunas sugerencias sobre cómo consumir y producir medios. En esta transición multipolar, ¿cuál sería, en su opinión, una buena manera de abordar esta transformación mediática que tenemos? Porque sí, los países BRICS están liderando esta transición multipolar y esto también significa que necesitamos un nuevo tipo de enfoque mediático. Sería bueno escuchar a esos países. Si revisas la literatura sobre propaganda política, um, el punto principal en ese entonces era, ya sabes, si la propaganda busca controlar, manipular la información, el principal instrumento en contra de eso, el camino hacia la verdad, es tener debates abiertos, un diálogo abierto. Así que idealmente tendrías un debate en ese tiempo entre, sí, entre, ya sabes, los presidentes de cada país. Hoy me gustaría ver un debate entre Putin y Trump o entre el secretario general de la OTAN y Xi Jinping. ¿Eso es lo que quieres escuchar? Y lo peor, una de las herramientas de la propaganda es sugerir que el discurso del oponente es peligroso, que tenemos que protegernos de él. Así que cuando los líderes occidentales dicen que tenemos que contrarrestar la propaganda de nuestros adversarios, lo que quieren decir es censura y que tú no puedas escuchar sus argumentos. Incluso en la Guerra Fría se nos permitía saber qué argumentaba Moscú, ahora ya no. Ese es el principal problema. La propaganda se combate teniendo un debate abierto, no cerrándolo. So it's very, it's Así que yo diría que para navegar en el panorama mediático quieres escuchar a la otra parte. Así que si estás viendo algunos conflictos ahora entre Israel e Irán, deberías leer los medios iraníes, deberías leer los medios israelíes, debes conocer ambos puntos de vista. La idea de que un lado monopoliza la verdad y el otro te va a confundir con desinformación es el peor tipo de propaganda que existe. Así es como sabes que tus líderes políticos ahora buscan adoctrinarte y llenarte de propaganda. Esto es muy peligroso. Así que, de nuevo, la diversidad de perspectivas siempre es el camino a seguir. ¿Quieres escuchar los argumentos más sólidos salir a la luz? So, así que no, soy muy pesimista sobre lo que estoy viendo en Europa. Olvidé cómo lo llamó von der Leyen. Ella no quería contrarrestar la desinformación, quería adelantarse a ella, tenía una palabra para eso, algo parecido a precrimen. Por eso debía evitarlo, lo que implicaba controlar la información. No, hemos tomado el camino equivocado. Ya veo.
y cambiando ahora el contexto de las nuevas grandes potencias, estas nuevas zonas de influencia y lo que está sucediendo en el mundo. Creo que es muy importante enfocarnos en la llamada nueva doctrina moral, la doctrina Monroe. El propio Trump la ha reactivado. Sabemos que al principio la doctrina Monroe se planteó como anticolonial y luego en realidad fue un ejercicio del imperialismo de los Estados Unidos en Sudamérica. ¿Y cómo crees que hoy los países BRICS y en general el sur global deben responder e interpretar esto? El resurgimiento de su doctrina Monroe, con sus diferencias, por supuesto, pero también mirando hacia adelante estas nuevas geometrías de las superpotencias que están tratando de remodelar el tablero de ajedrez del mundo y están ejerciendo exactamente lo mismo. Entonces, como era hace algunas décadas, ¿cuál es tu opinión? Es importante entender que las acciones de Estados Unidos no son solo las de un loco furioso. Es decir, queremos pensar que todo se trata de la personalidad de Trump. Yo creo que lo que ha pasado ha sido bastante predecible. De hecho, publiqué un libro en 2020 o 2021 llamado Europa como la península occidental de la Gran Eurasia, donde señalé que a medida que el mundo se vuelve multipolar, esto es exactamente lo que va a pasar. Porque en un mundo multipolar, ¿cuáles son los incentivos de los Estados Unidos? No puede estar en todos lados al mismo tiempo, debe priorizar. Entonces, ¿qué debería priorizar Estados Unidos? Su estrategia de seguridad nacional es clara. Busca dominar el hemisferio occidental, su patio trasero. Este es el origen de la doctrina Monroe, que afirma que Estados Unidos debe dominar el hemisferio occidental. Y por supuesto, la segunda prioridad es que debe intentar contener, debe estar en Asia Oriental, porque tiene que contener a China, que es su competidora a la par. Esto representa un gran cambio para los estadounidenses, ya que ha sido así durante 80 años o más. Los europeos han sido los aliados o enfoque estratégico principal de Estados Unidos. Europa ahora es un lejano tercer lugar. Por eso, si quieres reorientarte hacia el hemisferio occidental o al este de Asia, debes alejarte de algún lugar. Y ese lugar es Europa. Así que no solo Europa amenaza con retener muchos recursos y atención de Estados Unidos, sino que también al estar en Europa también están acercando a Rusia, a China, que es su rival de igual nivel. Así que nada de estar en Europa tiene sentido en absoluto. Así que era muy predecible que a medida que el mundo se vuelve más multipolar, la asociación transatlántica comenzaría a fragmentarse. Y esto tiene profundas complicaciones o implicaciones para los europeos, porque Europa ha basado toda su seguridad en Estados Unidos durante los últimos 80 años. Tiene aspectos buenos como que los estadounidenses han sido los principales pacificadores en Europa. Por eso no terminamos en tantos conflictos entre nosotros, porque los estadounidenses tienen este claro papel de liderazgo en Europa. Así que esta es más o menos la forma en que yo pienso, por ejemplo, en temas como Groenlandia y la doctrina Monroe. Entonces, ¿cómo entiendes lo que hacen los estadounidenses? Bueno, lo primero que hicieron fue ir tras Panamá. Querían que Panamá expulsara a los chinos y diera concesiones especiales a Estados Unidos. Bueno, ¿por qué no? Esto es lo que hicieron los estadounidenses. Fue en 1903 o 1905. Presionaron para que Panamá se separara de Colombia con el fin de reclamar la soberanía sobre el territorio que ahora es el Canal de Panamá. Esto conecta el Atlántico con el Pacífico, por eso debía estar bajo control estadounidense. Esto impulsó su auge. Quiere recuperarlo, además quiere tener cierto control sobre el Pacífico y el Atlántico. Estos son los dos grandes océanos que protegen a Estados Unidos. Así que en 1867 los estadounidenses compraron Alaska. Y bueno, también hubo algo de presión involucrada, por supuesto, y esto fue entonces para controlar el lado occidental de los Estados Unidos y en el lado oriental. En 1867 propusieron comprar Groenlandia a Dinamarca. Así que tenía sentido, por supuesto, en esos días. Antes les preocupaba el Imperio Británico
en la Guerra Fría los soviéticos y ahora la multipolaridad de China, Rusia y otros. Pero tienen una larga historia de esto. Sugirieron intercambios de tierras en 1910. Durante la Segunda Guerra Mundial, Groenlandia quedó bajo control de EU, porque Dinamarca estaba ocupada y los estadounidenses notaron su importancia. Mencionaron la doctrina Monroe para controlar Groenlandia y tras devolverla a los daneses, ofrecieron comprarla otra vez en 1946. Los daneses no aceptaron, así que EU obtuvo derechos de base y firmaron un acuerdo en 1951. Ahora, aquí está el problema. Todo esto ha funcionado muy bien. Bueno, desde los derechos de base en 1951 han pasado, ¿cuántos años han sido? Han pasado 75 años y ha funcionado. ¿Por qué no seguir arrendando a los europeos? Si reconoces un mundo multipolar y que Estados Unidos se alejará de Europa, y si los europeos alguna vez esperan volver a ser relevantes, es decir, tener prosperidad económica y algo que parezca relevancia geopolítica, tienen que empezar a diversificar sus lazos. Así es como te adaptas a la multipolaridad. Así que comercien con los chinos, comercien con los rusos y comiencen a tener, ya sabes, algo de carácter e independencia. Bueno, si este es el caso, los estadounidenses no pueden depender del acceso para siempre, así que digo que tiene mucho sentido que los estadounidenses intenten tomar Groenlandia. No lo apruebo ni lo quiero. Los europeos y rusos deberían resistirse, pero entiendo que es lógico que Estados Unidos actúe así. Entonces, según lo que usted dijo, ¿cree que esto es una manera adecuada de cara a la multipolaridad? Es una especie de intento tentativo de participar en este reordenamiento multipolar por parte del llamado hegemón, o es solo una respuesta para tratar de bloquear la multipolaridad? Porque sabemos que esta doctrina en realidad también está afectando a Europa y no solo a Sudamérica. No es solo un tema del sur global, sino que sus consecuencias estarán sobre todo en Europa, el viejo continente. ¿Qué opinas? Es muy interesante, claro. Estoy de acuerdo con este punto, que esto es una especie de necesidad para Estados Unidos, para su integridad, para su defensa también, ya que el mundo se está reconfigurando ahora. Pero ¿crees que esto es parte de un juego mayor o solo una respuesta a la transición multipolar? Bueno, no creo que los estadounidenses estén haciendo una transición hacia la multipolaridad. Creo que, ya sabes, Marco Rubio dio un discurso al inicio de la presidencia de Trump hace un año, cuando él señaló que la unipolaridad siempre fue una construcción muy temporal que no iba a durar. Esto puede interpretarse de dos formas: que Estados Unidos acepta la multipolaridad o que busca restaurar el unipolarismo, si elige aceptar la multipolaridad. Claro, esto tiene sentido y en la historia de Estados Unidos es importante. Su política ha buscado siempre ese contrapeso de ultramar, lo que implica que ellos solo entran en guerras europeas o extranjeras cuando los demás ya están agotados. El objetivo principal de Estados Unidos es que la guerra termine con equilibrio de poder. Ningún estado domina Europa, así que Estados Unidos se retira. Si Estados Unidos permanece en Europa o Eurasia, las potencias locales empezarán a equilibrarlo colectivamente. Así que eso no es lo que haces, te retiras, fortaleces tu poder y entonces la seguridad significa preservar el equilibrio de poder. Eso es lo que habría esperado de Estados Unidos si se hubiera dirigido hacia la multipolaridad. Y en cuanto a lo que está pasando en Europa, especialmente con Ucrania, esperaría entonces que intentaran ponerle fin a la guerra. Si Estados Unidos quiere recuperar la unipolaridad, sus políticas cambian mucho. Ahora básicamente quieres intentar eliminar a tus rivales, es decir, quieres eliminar a Irán, como vemos, para permitir que Israel domine la región, que es un agente estadounidense. Y también quieres separar a los rusos de los chinos para poder enfocar tus recursos en derrotar a China. También es algo de lo que vemos indicios basados en las políticas económicas y las sanciones que parecen estar decididos a intentar quebrar a China. Esto también es clave para Europa porque no creo que Trump quiera terminar. Sí, él busca un alto temporal en la guerra en Ucrania, pero no quiere que Europa haga la paz permanente con Rusia.
Creo que él quiere seguir con la contención y la confrontación con Rusia, pero dejar que los europeos lo hagan, así Estados Unidos puede regresar y fortalecerse y ya sabes, liderar desde atrás, o como dicen. Y creo que esto fue bastante evidente ahora porque un año después, ya sabes, nuestro querido Marco Rubio ha vuelto y él dio este discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich y también argumentaba. Decía, ya sabes, Europa, tuviste estos grandiosos 500 años de dominio. Después de la Segunda Guerra Mundial, el comunismo y la descolonización, vista como un complot comunista, les quitó sus imperios. Debemos restaurar nuestra grandeza sin pedir disculpas. Esa es la idea principal. Entonces, en resumen, ¿qué significa esto para Europa? Creo que Europa está cometiendo un gran error. La razón es que después de la Guerra Fría todos reconocimos que volver a dividir Europa sería un desastre. Terminaríamos con otra Guerra Fría con Rusia. Esto no es algo que quieras. Decidimos expandir la OTAN y reiniciar la Guerra Fría porque así manteníamos a los estadounidenses en Europa y podíamos preservarlos aquí. Entrar en conflicto con Rusia era un precio que estábamos dispuestos a pagar. Ahora los estadounidenses se van y nos dicen que sigamos el conflicto con los rusos mientras ellos se mantienen al margen. No tiene ningún sentido que Europa se convierta en esta región pobre, dependiente y relevante en la primera línea para los estadounidenses. Si Europa quiere ser relevante, termine con las líneas divisorias en Europa, diversifique sus lazos económicos y no convierta a Europa en una primera línea dividida. Nada bueno saldrá de esto, solo seremos más dependientes y tendremos que obedecer más política y económicamente. Así que no, creo que sí, esta es una pregunta clave, por eso digo que nadie se está adaptando a la multipolaridad. Todos, incluso los europeos, buscamos restaurar la unipolaridad y vencer a los rusos. Si lo logramos, los estadounidenses seguirán aquí apoyándonos. Tendremos un ejército ucraniano fuerte como escudo y una Rusia debilitada y sumisa. Esta es la idea. Cuando Rusia gane, Estados Unidos se retirará y Ucrania ya no funcionará como un escudo contra los rusos. Así que esto es por lo que están luchando los europeos, es decir, eh, para mantener el momento unipolar en vez de adaptarse a la multipolaridad. Y para cerrar el círculo, y mencionando de nuevo tu discurso ante la ONU, eso es cuestión de cómo se enmarca el nombre. La doctrina Monroe es básicamente una construcción mediática, lo cual es muy relevante. ¿Qué tan importante es ahora, en tu opinión, en el sur global, pero también en Europa que mencionamos, esta dimensión informativa sobre esta nueva doctrina, sobre este intento de restaurar la unipolaridad, que por algunos de los actores se interpreta como algo nuevo, por otros es solo un resurgimiento, como dijimos, de la vieja doctrina? Pero por otro lado, vemos que estamos enfrentando algo completamente diferente, porque las superpotencias no están respondiendo como algunos esperaban. Y por eso tenemos que mirar hacia el futuro, lo cual es muy importante en la mentalidad psicológica de las personas, porque a medida que dibujen este marco, podremos entender lo que está pasando y también estar listos para reaccionar a tiempo o no. Déjame decir eso primero. Lo curioso con los europeos es que al ver que Trump venía y reajustaba las cosas, Estados Unidos está agotado, no puede seguir así ni estar en todos lados, debe adaptarse. La multiplicidad es una realidad, no una política. Hay que adaptarse a la realidad para prosperar, como hace Estados Unidos. Lo gracioso es que los europeos siguen diciendo que antes había reglas y el poder no dictaba las cosas, pero ¿qué pasó? Porque durante los últimos 30 años tuvimos esto, hay un orden basado en reglas. Bueno, eso es una tontería. El poder siempre dominó, el poder siempre dictó. El problema era que tras la Guerra Fría, el poder quedó en una hegemonía colectiva de Occidente. ¿Cuáles eran las reglas? Básicamente podíamos hacer lo que quisiéramos, aunque lo disfrazábamos de valores.
Si quieres interferir o derrocar gobiernos, lo llamas promoción de la democracia, aunque a menudo eso era derrocar democracias. En intervenciones humanitarias usamos un lenguaje distinto para justificar guerras, pero al final todo era esfera de influencia de Occidente. Teníamos la última palabra en todo, y esto es lo que también dijo el primer ministro canadiense en Davos. Él señaló esto: Carney, seamos honestos, el orden internacional basado en reglas era un fraude. Nuestras reglas dependían de la situación. Entonces, si dices, oh, integridad territorial o tienes autodeterminación de los pueblos si estás en Kosovo, entonces decimos, bueno, por supuesto, tienen que tener autodeterminación porque queremos que Kosovo se separe. Si es Crimea, defendemos la integridad territorial para evitar que se una a Rusia, pero no hay reglas claras. Todo era cuestión de poder y eso es lo que se ha desmoronado. Pero de nuevo, creo que al menos los estadounidenses reconocen cómo está cambiando el mundo. E incluso Marco Rubio una vez hizo un comentario durante las negociaciones diciendo, ¿por qué no condenan a Rusia? Condenen a Rusia ahora, justo antes de que entren a las negociaciones. Él estaba señalando que simplemente condenar al adversario puede impedir la paz. Lo importante es reconocer sus preocupaciones, no solo condenar. Incluso Henry Kissinger lo dijo en 2014. Él dijo que la demonización de Putin no es una estrategia, es una excusa para no tener algo por el estilo. Y eso es lo que haces. Toda esta idea de que solo moralizas y demonizas a todos, que eso de alguna manera te hace virtuoso, no es así. Esto te impide tratar con la otra parte y te impide alcanzar una paz mutuamente aceptable. Hoy hablamos de líderes mundiales de una forma antes impensable. Imagina que en la Guerra Fría hablabas con respeto hasta de Stalin. Hoy en día todos los adversarios son solo basura humana y suciedad, y ya no podemos hablar de manera civilizada. Creo que se subestima mucho toda esta muerte de la civilidad. Tengo una última pregunta. Profesor Glenn nos mostró cómo estamos pasando del orden basado en reglas al orden basado en la fuerza, en el poder. Algo que podíamos imaginar antes del siglo XX, pero aquí estamos de nuevo. Entonces, ¿cree que los países BRICS y en general el sur global deberían intentar ejercer una fuerza contraria por la vía legal o como un poder colectivo que se opone a este resurgimiento del hegemón? Bueno, creo que los BRICS deben ser antihegemónicos, deben oponerse a la hegemonía. No significa que tengan que ser antiestadounidenses, tienen que ser antihegemónicos. Eso sería un mundo ideal. Incluso creo que Estados Unidos debería haber sido miembro. Hoy veo que el cáncer del mundo son las aspiraciones de hegemonía. Si buscas hegemonía, promueves la política de bloques. En términos de sistemas de alianzas, donde el país A y B cooperan contra el país C, la razón por la que Estados Unidos está tan entusiasmado con las alianzas es porque, ya sabes, ya sea en Europa, Asia o Medio Oriente, hace lo mismo cada vez. Esto mantiene el conflicto, ya que los adversarios pueden ser contenidos con aliados, quienes siguen siendo obedientes. Por eso, cuando surge la paz, es un desastre enorme para el hegemón. De pronto, tu adversario ya no está contenido, puede hacerse más fuerte y tus aliados dejan de obedecer. Así que esta es la principal ambición hegemónica y el sistema de alianzas es el enfoque para lograrlo. Este es el verdadero error. Lo que realmente me gusta de BRICS es que no es una alianza en este sentido, que no tiene que depender de ir en contra de nadie. Creo que el mayor logro de BRICS es buscar seguridad junto a otros miembros, no en su contra. Por ejemplo, China e India buscan seguridad juntos en vez de uno contra otro. Esto es un logro y no amenaza a nadie, ya que China e India no van a unir fuerzas para atacar a Estados Unidos. No tiene sentido. Irán y Emiratos Árabes Unidos también forman parte de los BRICS. Pueden intentar usar la conectividad económica para mejorar la seguridad entre ellos en lugar de ir uno contra el otro. De nuevo, apenas son aliados. Nadie espera que Emiratos Árabes Unidos e Irán ataquen de repente a Israel o a Estados Unidos, nada por el estilo.
Y se puede decir lo mismo de Egipto y Etiopía, ellos también. Los BRICS pueden usar su cooperación económica para superar diferencias políticas y buscar seguridad conjunta, en vez de buscar seguridad uno contra el otro. Así que creo que esta es la principal fortaleza de los BRICS, que son capaces de intentar contrarrestar el bloque, los sistemas de alianzas, el sistema de bloques, lo que refuerza la hegemonía. Y los estadounidenses siguen diciendo los BRICS son una herramienta para la hegemonía china, pero ¿cómo exactamente? China es la potencia líder, aunque el hecho de que los BRICS puedan ayudar a los países a diversificar su conectividad económica, esto debilita la posición hegemónica. Por ejemplo, Rusia tiene como principal socio estratégico a China. Esta asociación es duradera para los rusos porque China no es hegemónica. Dicen, eres nuestro socio más importante. No buscamos dependencia, sino multipolaridad. Queremos comerciar y relacionarnos con indios, iraníes, japoneses, coreanos, entre otros. Solo para no poner todos los huevos en una sola canasta. Si China fuera hegemónica, diría que solo ellos, sin permitir diversificar como hace Estados Unidos. Los BRICS no están haciendo esto bien, los chinos no están haciendo esto. Los BRICS permiten a los países diversificarse. Sí, China lidera la economía, pero no domina ni es hegemónica. Así que no, creo que este es para mí el principal valor de los BRICS y por eso sí, creo que tiene un gran futuro. Gracias, profesor, por acompañarnos. Ha sido un placer. Agradecemos la entrevista y será bienvenido de nuevo a Think BRICS. Así que de verdad, muchísimas gracias. Cuando gusten. Gracias y muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Nos vemos en la próxima entrevista. Esto es Think BRICS. Soy Lorenzo. Nos vemos la próxima vez.